ciudad de Corinto, una ciudad histórica hasta hoy en Grecia, que tenía uno de los principales puertos, una ciudad sumamente comercial. Pero en la mitología griega se nos habla acerca de Sísifo, que fue el rey fundador de Corinto. Él era reconocido como un hombre astuto, como un hombre avaro, como un hombre que era amigo de los ilícitos. Le gustaba andar al margen de la ley, y dice que Sísifo también era un asesino de los viajantes en aquel tiempo. Un día dice la historia que Zeus, que era el dios principal del Olimpo griego, él envió a Tánatos. Tánatos era la muerte, para buscarlo a Sísifo y para enviarlo al mismo infierno. Pero el astuto Sísifo, una vez que la muerte le llegó, dice que Sísifo utilizó algunos artes y algunos engaños y la hizo pasar a la muerte por una puerta y finalmente la dejó encerrada en un calabozo. Y así fue que Sísifo pasó a la historia con este apodo, el hombre que engañó a la muerte. Pero dice la misma mitología griega que con el tiempo la muerte se liberó y salió en la búsqueda de Sísifo otra vez. Y al final lo atrapó y logró su cometido y lo llevó a Sísifo a el infierno. Pero dice que antes de entrar en el infierno, en el momento de las despedidas, Sísifo habló con su esposa y le dijo estas palabras: que no le hiciera ninguna clase de funeral y que no lo entierre. Y la esposa de Sísifo es muy obediente. Por supuesto, le obedeció. Murió Sísifo, fue llevado al infierno, no hubo funerales, no hubo entierro, y dice que Sísifo en el infierno se lamentaba de día y de noche. Y allí él acusaba a su esposa: ¿cómo puede ser que me morí, me trajeron al infierno y no me hizo ella un funeral, no me hizo un velorio? Esta mujer era una mujer ingrata. Y estaba pidiéndole él a Plutón, que era el rey del Hades, el rey del infierno, le estaba pidiendo permiso para volver a la tierra para castigar a su esposa. Fue tanto lo que insistió Sísifo y se ve que lo cansó a Plutón, y este le dio permiso por un breve tiempo para que regresara a la tierra a castigar a la esposa, porque no le había hecho un funeral cuando Sísifo fue llevado al infierno. Lo cierto, dice la mitología griega, que Sísifo se perdió en los caminos tenebrosos de la vida, en los caminos tenebrosos del mundo, y volvió a escaparse con una decisión firme en su corazón de que nunca más iba a volver al infierno. Pero los años pasaron para Sísifo. Sísifo envejeció y el gran engatusador volvió a ser atrapado y ahora regresó al infierno. Plutón, el rey del infierno, para no ser burlado, le puso una condena terrible a Sísifo. Le hizo cargar una piedra pesada sobre su espalda y le hacía subir una montaña y descender, subir y descender. Y esa era la condena para Sísifo por toda la eternidad, para que no se volviera a escapar del infierno ni volviera a engañar a la muerte. Así que el que logró engañar a la muerte una vez, ahora no iba a poder lograrlo nunca más. Eso es historia, eso es parte de la mitología griega. Pero la Biblia sí nos habla acerca de un hombre que venció la muerte. Este hombre es el mismo Señor Jesucristo. En cuanto a él, dice el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y el verso 22, que Jesús Nazareno fue un varón aprobado por Dios. Y dice que él fue entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento. Los judíos le prendieron y le mataron crucificándole.
Pero dice que Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Y ahí es donde Jesús se levanta como el vencedor de la muerte. Como usted puede notarlo en ese pasaje, la tumba no pudo retenerle, la muerte no pudo sujetarle con sus cadenas, y la mano poderosa de Dios al tercer día lo levantó victorioso, triunfante de entre los muertos. Y ahora es el apóstol Pablo el que escribe estas palabras. Esta es la carta que él le escribió a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 15. Observe cómo dice en el versículo 54. Es Pablo el que escribe estas palabras y dice: cuando esto corruptible, refiriéndose a nuestro cuerpo, dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Aquí está la pregunta. Cuando Jesús resucitó, y ahora todos los que creen en Jesús como el Salvador tendrán la oportunidad de ver un día este cuerpo corruptible, pecaminoso, vestirse en un cuerpo incorruptible, es decir, un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Un cuerpo donde no va a pecar más. Y ese día, cuando ya estemos con Cristo, aquí Pablo plantea esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como usted puede notar, la muerte aquí es comparada a un escorpión que tiene su aguijón lleno de veneno, cargado de ponzoña. Un aguijón que hace tremendos daños a las personas. Y esa es la figura que usa Pablo para demostrar el daño que la muerte causa. Pero ahora aquel que ha creído en Cristo, dice la Biblia, tiene vida eterna. Y ahora la pregunta está planteada. Dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque del mismo modo en que Cristo salió triunfante de la tumba, aquellos que creemos en Él, un día también saldremos victoriosos. El mismo Señor Jesús ha hecho esta promesa. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El sepulcro hallará su frustración con el cristiano, porque el cristiano no va a ser retenido en la muerte, resucitará con Cristo un día. Cristo llegó a la ciudad de Betania, pues allí él tenía una familia muy amiga compuesta por Marta, María y Lázaro. Pero Lázaro había muerto. Y 4 días después de que Lázaro había muerto y sido sepultado, Jesús llega a esta ciudad. Él dice: voy a ir a ver a mi amigo Lázaro para despertarle. Porque el Hijo de Dios no muere, el Hijo de Dios duerme para despertar con Cristo. Y allí es donde sucede eso. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan se nos cuenta que Jesús estaba rodeado de incrédulos, gente lamentándose porque Lázaro había muerto hace 4 días. Y Jesús quería ver a Lázaro, y las voces se levantaron y dijeron: ya es el 4º día, hiede ya. Pero Jesús no se frustró con esas palabras. Dio su grito, levantó su voz y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y aquel que estaba muerto resucitó. Salió desde el reino oscuro y frío de la muerte. Lázaro de Betania resucitó. Y Jesús dijo estas palabras allí en Juan 11. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabras tan impactantes que dijo Jesús frente a la tumba de su amigo Lázaro. Otra vez dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces,
Cuando nosotros creemos en Cristo, queda anulado aquel viejo refrán, aquel antiguo dicho que dice, todo tiene solución, en menos la muerte. Pero aquel que está en Cristo, la muerte no es un problema, porque aquel que está en Cristo resucitará con Él. La Biblia hace muchas promesas acerca de esto. Usted puede ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, dice aquí la palabra de Dios, Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 24. Dice Jesús, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Entiende el texto? Dice Jesús aquí, hay toda una promesa maravillosa encerrada en este texto. Él dice que el que cree en su palabra tiene vida eterna. El que cree en Él, dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquello que pasó en modo literal en la vida de Lázaro. Se abrió el sepulcro y salió Lázaro de Betania. Y Jesús dijo, para que no queden dudas de su resurrección, dice, dadle de comer. Y ahora, cuando uno pone su fe en Jesús como el Salvador de su vida, la Biblia dice, en ese momento pasa de muerte a vida. Y si un día la sombra de la muerte nos toca, hay una resurrección. Pues estas son las palabras de Jesús aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y en el versículo 25. Es ahí donde Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, pregunta Jesús aquí en Juan 11, 26. Así que el tema está planteado. La mitología griega nos habla acerca de Sísifo, el hombre que engañó la muerte. Pero nuestra atención y nuestra fe y nuestra esperanza está en Jesucristo, el hombre que venció a la muerte. Él se levantó triunfante de entre los muertos y ahora la Biblia enseña que Él está sentado a la diestra de Dios en su nuevo oficio como abogado, como intercesor. Tenemos que ir a la primera carta de Juan, casi al final de la Biblia, y allí dice la primera carta de Juan en el capítulo 2 y en el versículo 1 estas palabras: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está Jesús como abogado intercediendo por nosotros. Él está interesado en nuestra vida, Él está interesado en nuestras dificultades. Dice la Biblia, si hemos cometido pecado, tenemos un abogado, tenemos un intercesor. Amigo que escucha la hora bautista, ¿lo tiene a Jesús como su intercesor? ¿Lo tiene a Jesús como su mediador? ¿Es realmente Jesús su abogado? O quizás usted necesita conocerla, necesita saber que Él murió en la cruz por su pecado, necesita saber que Jesús puede salvarle y salvarle eternamente. Otra vez, dice el texto, yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sísifo, el rey de Corinto, aquello es pura historia, es pura literatura de la mitología griega. Pero este que Jesús se levantó de entre los muertos es un hecho real, es un hecho histórico innegable. Jesús resucitó y Jesús cumple su promesa de dar vida eterna a todos los que creen en Él. Yo quiero caminar con Jesús, el hombre que venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No hay sepulcro victorioso para aquellos que creen en Jesús como su Salvador. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Nuestro lugar de reuniones está en la avenida Díaz Vélez 1514
primer piso en Lomas del Mirador, a solo 2